Los riñones son órganos vitales que realizan muchas funciones de limpieza y equilibrio químico de la sangre. Están localizados en la parte media de la espalda, debajo de la estructura formada por las costillas. A diario, purifican unos 200 litros de sangre para filtrar unos 2 litros de desechos y excesos de agua. Después de que el cuerpo toma lo que necesita de los alimentos, envía los desechos a la sangre. Si los riñones no retiraran esos desechos, se acumularían en la sangre y serían perjudiciales para el cuerpo. Para que el organismo funcione correctamente, se deben tomar 2,5 litros de agua al día. Acompáñanos esta tarde en Acontecer Médico y aclara tus dudas sobre el funcionamiento y cuidado de los riñones. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Sean bienvenidos a tu programa Acontecer Médico en otro tema más relacionado con tu salud. Esta tarde vamos a tocar un tema muy importante y muy relevante que a todos nos atañe, y no va a ser este programa nada más, sino que vamos a hacer una serie de programas relacionados con este tema. Y justamente se trata de una situación que se está viviendo latente, emergente definitivamente en la salud de nuestro pueblo, de nuestra población mexicana, ya que en los últimos 10 años los casos de daño progresivo en los riñones o insuficiencia renal crónica, también llamada así médicamente, se ha incrementado de una forma alarmante en la República Mexicana. Pero lo más preocupante es que los casos en los niños van en aumento. Hay algo muy importante, datos recientes, de hecho, señalan que el número de niños con falla renal en los últimos años se ha triplicado prácticamente. O sea, quiere decir que no se está haciendo nada, las campañas o las no campañas que existen por parte de la Secretaría de Salud no están funcionando y definitivamente algo tenemos que hacer. Acontecer Médico esta tarde vamos a tocar justamente este tema, ya que el deterioro progresivo de los riñones pues igual se puede presentar sin ninguna advertencia. Muchos de nosotros podemos tener un daño ya renal incipiente y sin embargo no lo sabemos. De hecho, también por eso se le denomina que es la enfermedad silenciosa. Y obviamente para tocar un tema tan importante y con tal relevancia, no podríamos menos que traer a uno de los mejores especialistas en riñón en niños, que es precisamente el doctor Simón Ojeda, con quien vamos a estar esta tarde y desarrollando ese tema que es diagnóstico oportuno del daño renal en los pequeños. Bienvenido, doctor, pues por fin se nos hizo estar, caray, en este programa, Ricardo. Tanto que lo platicamos, tanto que lo soñamos y mira, una realidad. Muy amable, Ricardo, gracias por tu invitación y bueno, esperamos que la información que podamos compartir sea de utilidad para la comunidad, para la sociedad y particularmente para la población pediátrica. Estoy seguro que sí, porque definitivamente hay una gran situación que hay que advertir definitivamente que es alarmante, que estamos viviendo, lo que se está, digamos, llevando o invirtiendo la mayor parte del presupuesto federal, estatal. Obviamente es una situación realmente que puede colapsar el sistema de salud si no se toman ya acciones como las que estamos nosotros buscando tomar en unión o en compañía de lo que son las diferentes sociedades médicas, la iniciativa privada, a quien convocamos a que se unan a este esfuerzo que vamos a hacer para la prevención y tratamiento oportuno del daño renal. También, bueno, quiero agradecer a Vitamin Water, que es nuestro patrocinador a partir de hoy. Le damos la bienvenida. Y bueno, viene la temporada de calor, definitivamente que si ustedes requieren de hidratarse, pues qué mejor que estar tomando Vitamin Water. Los contenidos de Vitamin Water son completamente naturales, los colores y sabores son extractos de frutas y Vitamin Water está endulzado con un porcentaje de fructosa y azúcar de caña. Eso es muy importante, ya que no tiene ni aspartame y de esta manera no hay ningún problema de que sobrecargue el riñón. Y algo importante, la advertencia es que el uso de este producto por personas con enfermedades como diabetes, presión alta o que está condicionado por alguna situación médica, ya que contiene azúcar, pues deben nada más de comentárselo al doctor si pueden ingerir Vitamin Water. Pero bueno, le damos la bienvenida, nos vamos a estar ahora sí ya más refrescados y con la garganta menos seca, aquí con el Vitamin Water, que también aquí ya lo tenemos listo aquí para el doctor Simón Ojeda. Y bueno, vamos a estar aquí con nuestro nuevo patrocinador. Agradecemos que se estén uniendo a esta causa y obviamente una de las situaciones que va a ser necesario es el ingerir líquido. Ya empezamos la temporada de calor y aguas, porque precisamente ahí empieza el sufrimiento renal, ¿no, doctor? Desde luego hay que ser abundante en la ingesta de líquidos para tratar de no forzar nuestras funciones renales. Definitivamente. Bueno, y vamos empezando. A veces nomás oímos, sí, el riñón, bueno, ¿qué función o para qué sirven los riñones? Bueno, independientemente de que en la cápsula informativa inicial se da una información coloquial bastante completa, bastante accesible, el riñón no es un órgano realmente con capacidad excretora. El punto que es muy llamativo para todos es que, bueno,
elimina, limpia, depura, aclara a la sangre de todas aquellas sustancias que son producto del metabolismo de los alimentos y que tienen que ser excretadas por una ruta adecuada. Poseemos en cada uno de nuestros riñones un poco más de 1 millón de pequeños filtros llamados glomérulos, y estos pequeños filtros están de manera permanente llevando a cabo mediante mecanismo de sedazo, ¿verdad? una clarificación, como si fuera un alambique de destilar algún alcohol o alguna otra sustancia. Digamos, se va filtrando. Se va filtrando, se va obteniendo las sustancias que son útiles al organismo y las sustancias que por el momento no se ocupen o que se consideren desecho orgánico para el cuerpo, se eliminan a través de esta ruta renal. Digamos que son como una malla que va, digamos, a dejar que se quede lo que se necesita en el cuerpo y lo que no se vaya directamente junto con el agua a excretarse. Definitivamente. A través de la orina. Desde luego no es un órgano tan burdo que sirva solamente para tratar de excretar, sino tiene otras funciones mucho más especializadas, como es el caso de ¿Las glándulas también? Bueno, no, lo que pasa es que funciona, tiene una función endocrina de alguna manera porque tiene la producción de algunas hormonas, como es el caso de la eritropoyetina, que es una hormona que es estimulante de la médula ósea para tratar de formar nuestra línea de glóbulos rojos. Se completa la síntesis de vitamina D activa del 1-alfa-25 hidroxicolecalciferol, que es básico para la osificación y para el desarrollo de los huesos. Exactamente. De tal manera que tiene otro tipo de funciones como son estas y la regulación del agua y electrolitos, que es tan importante en el cuerpo humano. Claro. Es decir, podemos estar hablando de que es capaz de concentrar la orina cuando es necesario para ocupar el agua que se requiere o de diluirla para poder eliminar el exceso de líquido cuando así lo requiramos. Correcto. Aquí cuando entonces empieza a haber alguna situación de que empiezan a salir digamos, ingredientes o algún tipo de vitaminas o de minerales que no deben de excretarse, sino que son necesarios para el organismo, es cuando ya empieza a haber ese deterioro general del estadio de cualquier persona. Bueno, más bien en lo que respecta a la función renal de depuración, es decir, dentro de las funciones completas de la primera que estábamos hablando de aclaramiento o depuración, cuando hay un daño en etapas iniciales, por supuesto que el equilibrio entre la producción de la sustancia en el organismo y la eliminación de la misma está completamente está en desacorde, ¿no? No está equilibrada. Yo siempre comento con mis pacientes, para hacer accesible la información, que esto es como manejar una cuenta bancaria. Tú tienes que, en tu estado de cuenta, mantener un ingreso adecuado en tu cuenta para poder girar el número de cheques o la cantidad de dinero que tú quieres. Claro. Tú no puedes sobregirarte, ni tampoco puedes, bueno, si pudieras tener la oportunidad de almacenar dinero sería fabuloso, cosa que en estos tiempos es difícil. Pero vamos, no puedes sobregirarte, lo cual así sucede. Tú no puedes tener, cuando tu función renal está deteriorada, un sobreingreso o sobreproducción de alguna sustancia. Es decir, si tú tienes una alimentación muy alta en proteínas, cuando ya tienes un deterioro importante, esta producción de nitrógeno, de urea y de otras sustancias afines no se van a eliminar al 100%, precisamente por esta discapacidad paulatina en el aclaramiento de estas sustancias. Claro, entonces recopilando aquí, recapitulando de alguna forma, entonces una de las funciones del riñón es obviamente lo que es el aclaramiento, la depuración, el filtro. Así es. Y en este caso también la producción de hormonas que van a desarrollar o a incrementar los glóbulos rojos básicos para, pues obviamente, mantener un estado de salud adecuado. Vamos al primer corte de esta tarde, vamos muy rápido y va a ser un tema que la verdad les va a interesar, ya que los niños ahorita en este momento son nuestra principal preocupación en este programa, de que los padres pongamos acción y estemos realmente atentos a qué es lo que está sucediendo con estos pequeños. Ya volvemos, van a ver realmente una serie de orientaciones que van a ser muy claras para ustedes. Regresamos. Pues estamos con ustedes tocando el tema diagnóstico oportuno de daño renal.
Definitivamente que vamos a tener muchísima información relacionada con esto a lo largo de este programa. Para ello tenemos al doctor Simón Ojeda, él es nefrólogo pediatra y bueno, con una amplia experiencia y vasta experiencia en todo lo que son los programas renales aquí en nuestro estado de Jalisco. Tú estuviste trabajando en el Centro Médico Nacional de Occidente, ya jubilado. Efectivamente. Sí, pero aún está haciendo investigaciones y bueno, ahora sí que descansando haciendo adobes, como dicen, ¿no, doctor? Efectivamente. Correcto. Hemos hablado de que obviamente la importancia que tiene los órganos como son estos riñones y definitivamente cómo a veces no los cuidamos, pero hay muchísimas más cosas que se pueden anticipar antes de enfrentar ya un problema de que haya un deterioro renal en nuestros hijos. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, que estas causas en las fallas de funcionamiento renal ya lo podamos detectar antes de que esto esté sucediendo? ¿Alguna de esas causas son detectables con tiempo? Sí, definitivamente son detectables. A mí me gustaría, en la parte que ocupemos de diagnóstico oportuno y prevención de la enfermedad renal progresiva, ser más enfático en este punto. Correcto. Aquí me gustaría tocar un poco el aspecto de las causas para Correcto. que podamos darle una antesala a la información. Sí, si quieres general para que, bueno, ya que después en posteriores programas ya podemos desarrollar claro. cada Entonces, en las causas en la enfermedad renal en la infancia o en los niños, bueno, haciendo un acotamiento a lo que es la insuficiencia renal aguda, que no es motivo básico de nuestra presentación, de nuestra plática, la insuficiencia renal aguda es una falla de las funciones renales, pero potencialmente regresiva y que se puede recuperar ad integrum la función del riñón. O sea, digamos, es como enfermarse de la garganta, se inflama, se desinflama, se alivia, igual los riñones. No tan simple, pero más o menos a grosso modo. En este punto lo que nos preocupa es la enfermedad renal crónica progresiva, es decir, el fracaso funcional que tiene la característica de ir deteriorando la masa renal y que va a dar una caída funcional progresiva e irreversible e irreparable. Ese es el problema. Esta falla renal crónica en la infancia obedece a dos grandes causas, las congénitas y las adquiridas. De las congénitas nosotros tenemos que 1 de cada 4 niños que llegan a un programa de trasplante, las malformaciones del aparato urinario forman el primer lugar en las enfermedades congénitas, las enfermedades del aparato urinario. Y como veremos más adelante, estas tienen algunas manifestaciones muy variadas que podrían servir de información o de alarma, como tú le llamaste, para poder parar las antenas y detectarlas oportunamente. Claro. Hay otras causas congénitas que forman parte de enfermedades metabólicas que son poco frecuentes y no nos vamos a detener en ellas. Correcto. De las adquiridas hay enfermedades que nosotros llamamos glomerulares, que muchas de ellas son de carácter inmunológico. Esto es que el organismo mismo posee la virtud de defenderse contra el medio ambiente, pero a veces desconoce sus propias estructuras y las ataca. O conjuntamente con un agente externo forma complejos inmunológicos, anticuerpos y ataca la estructura renal. Estas enfermedades ocupan el primer lugar de las enfermedades adquiridas. En estos dos grupos, lo que es la enfermedad de la malformación del aparato urinario y la enfermedad glomerular adquirida, yo digo que ocupan prácticamente el 70 o 80% de las causas. Ya después vienen causas menores como las hereditarias o las nefrotóxicas, que yo he enfatizado mucho en otro tipo de programas de información, a donde la administración y la automedicación y el uso de algunos agentes tóxicos de manera prolongada y de manera inadecuada, pueden dañar la función como los renal. Antibióticos, los antiinflamatorios. Como los antiinflamatorios, los esteroideos, sobre todo. Y que a veces son muy fáciles de ir y adquirirlos en la farmacia y se los dan al niño por X tiempo y bueno. En cualquier stand los consiguen y los toman. Exactamente. De manera que esas son las causas. Y en base a estas causas nosotros tenemos una serie de estigmas o manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el paciente que tiene una malformación del aparato urinario frecuentemente manifiesta infecciones urinarias recurrentes. Frecuentes, ok. Sí, o sea, es un paciente que tiene una infección urinaria y repite la infección urinaria, y nosotros recomendamos, y esto es bien importante para nuestros compañeros médicos y para las familias, que cuando haya un diagnóstico oportuno de una infección urinaria en la infancia, el paciente pediátrico sea
sometido a un estudio minucioso para descartar una malformación. Okay. Echar mano de estudios de gabinete que son poco agresivos, como el ultrasonido, para tratar de descartar que esta obstrucción del aparato urinario, anatómica o funcional, se manifieste en una dilatación de una estructura renal. Claro. Entonces esto es bien importante como estigma clínico. Más adelante hablaremos del diagnóstico antenatal, porque esto es posible, pero lo tocaremos más adelante. un poco más adelante. No, pues está esto muy interesante. En alguna ocasión platicábamos y hay alguna situación de reflujo de orina que también a veces ocasionaba esto. Yo creo que aquí hay un punto importante y es de que en ocasiones siento yo que la valoración que el pediatra general, ahora llamándolo pediatra general porque ya hay especialidades o subespecialidades más bien de pediatría, pero a veces no se da el tiempo, por ejemplo, de tomar la presión a los niños. Pareciera como que el tomarse la presión es nada más para la persona adulta. Aquí en este caso, cuando hay ese tipo de reflujo y todo, ¿qué tipo de estudios podrían aprovecharse como para ver si es una de las causas? Bueno, el reflujo vesículo-ureteral que tú estás tocando es el regreso de la orina, literalmente hablando, del reservorio de la vejiga hacia arriba, hacia los riñones. Se supone que nosotros tenemos unos tubos que van de los riñones y desembocan en la vejiga, pero en su desembocadura tienen una compuerta hermética anatómicamente formada para evitar el regreso de la orina. Cuando hay alguna incapacidad para sostener la orina en el reservorio vesical, cuando se elimina, entonces la orina se regresa. Y esto provoca infecciones recurrentes, pero también daño hidráulico, daño anatómico y funcional a los riñones. Esto se detecta con estudios especializados de vejiga, como es el uretrocistograma miccional, que se coloca un material contrastado en la vejiga y a la hora de que el pequeño orina, se detecta el regreso del material contrastado a los riñones y las grandes dilataciones que se pueden dar de acuerdo al grado de reflujo que tenga. Todo esto es parte de la malformación congénita del aparato urinario, pero como tú dijiste, en el grupo de enfermedades adquiridas, como es el caso de las enfermedades glomerulares, hay otras manifestaciones. Por ejemplo, el caso de la hipertensión arterial. Claro. Y eso es bien interesante. Hay chicos que tienen hinchazón de sus párpados superiores en forma matutina, se le hinchan sus piernas, no toma en consideración el padre o la familia esto, porque está eliminando proteínas y el producto de este proceso es la retención de líquidos. Claro. Ahora, aquí me gustaría que fuéramos orientando qué síntomas y alertas como padres podríamos en un momento dado aconsejarles a nuestro teleauditorio para que en un momento dado diga, bueno, mi hijo está pasando por esto. Por cierto, les recuerdo, tenemos el 3719-9763, 3719-9763. Estamos esperando sus llamadas. Si tienen dudas, si tienen alguno de sus hijos con alguno de los síntomas que van a escuchar o algunas alertas que nos pueda dar aquí el doctor Ojeda, llámenos y bueno, igual aquí el doctor con todo gusto los atenderá y los estaremos orientando en todo lo posible. Hablando de los síntomas y alertas, ¿cómo podríamos empezar? Lo básico, lo más tangible que uno como padre diga. Una son los párpados hinchados, claro, la acumulación de líquido, que igual parece uno dice, se me hinchan las piernas, uno piensa ya en los adultos, también sucede en los niños. Definitivamente también sucede en los niños. No toda enfermedad renal retiene líquidos, esto es bien importante que se tome en consideración. Esto es muy importante porque el que no tenga retención de líquidos no le exenta a ser portador de una enfermedad renal, como el caso de las enfermedades del aparato urinario, de las obstrucciones del aparato urinario, las cuales se manifiestan de otra forma: infecciones urinarias recurrentes, detención del crecimiento, malformaciones óseas, cambio de los hábitos miccionales. Un chico que ya tenía sus esfínteres controlados, ya tiene 8 o 9 años y sigue mojando la cama. Entonces son situaciones que uno dice, bueno, mi hijo está enfermo del riñón, seguramente orina poco. Bueno, señores, si su hijo orina mucho, también tómenlo en consideración, porque puede ser que tenga un proceso de daño renal, a donde no está concentrando su orina y está permitiendo que salga un volumen urinario más alto. Me gustaría ahorita que fuéramos al corte, doctor, y regresando, recapitular un poco con esto, porque sí quiero que quede muy claro cuáles son los síntomas y cuáles son estas alertas, porque entre esas hay algo bien importante que platicamos el otro día. Una cosa muy simple, el retraso en el crecimiento. Claro. Se le dan 1000 cosas y le quieren dar hormonas del crecimiento, le quieren dar 1000 cosas al niño, y lo único que hacen es agravar el problema, porque el problema de estatura no es ese, sino realmente un problema de los riñones. Vamos a tocar este punto ahorita que regresemos del corte, así que quédense con nosotros, no se vayan, no tardamos nada.
Bien, ¿te Sí, parece? porque la verdad es que... Sí, ya les sorpresa de... La falta de consumo de agua favorece la aparición de enfermedades renales y de infecciones urinarias. Por su parte, el agua contribuye a la eliminación de residuos y evita la formación de piedras del riñón. Las dietas ricas en grasas y proteínas requieren más líquido para eliminar sus restos metabólicos, ya que estos alimentos contienen menos agua que otros productos. Por eso, si se toman muchos nutrientes de este tipo, es recomendable aumentar el consumo de agua. Los riñones son responsables de eliminar los desechos del cuerpo, regular el equilibrio electrolítico y estimular la producción de glóbulos rojos. Al ser tan importante el buen funcionamiento de los riñones, se recomienda, además del consumo de agua, incluir en nuestra dieta alimentos como sandía, las alcachofas, las uvas y las manzanas, que al ser diuréticas ayudan al funcionamiento renal y sirven para limpiar los tejidos y la sangre. Continúa con nosotros en Acontecer Médico. Ya estamos de regreso. Bien, pues estamos aquí muy complacientes y complacidos más bien con Vitamin Water. Qué bueno que nos están apoyando. Muchísimas gracias a Vitamin Water que nos va a estar dando nuestras dotaciones. Y bueno, la verdad se los recomiendo. Estamos viendo la situación de tomar mucho líquido en esta temporada de calor. Y bueno, hay algunas bebidas que son, bueno, nada más se hidratan. Aquí la gran ventaja es que, perdón, aquí se hidratan, pero al mismo tiempo están ingiriendo vitaminas. Esto es bien importante. Por ejemplo, este Power C. Trae vitaminas y minerales y bueno, yo creo que trae cromo, vitamina B12, zinc. Pues está muy bien, ¿no, doctor? ¿Qué opinas para pacientes con riñón? ¿Te gustó, doctor? Está muy agradable el sabor. ¿Sí? Está Bueno. rico. Pues continuamos entonces y bueno, esa es una de las posibilidades que a veces hay. Por cierto, ¿cuánta agua se debe tomar? Porque a veces se dice, es que si tomo mucha agua me voy a enfermar de los riñones. ¿Es cierto eso? Bueno, el ingerir una cantidad excesiva de agua, de hecho hay una entidad que se llama polidipsia compulsiva, es decir, aquellas personas que de manera compulsiva toman líquidos y sobrepasan un volumen. Hay gente que toma más de 5 litros de agua en 24 Sí, es horas. cierto. Entonces esto hace que provoques una diuresis acuosa y que arrastres electrolitos. Ah, ok. Entonces pierdes potasio en exceso, pierdes magnesio en exceso, pierdes calcio en exceso y entonces traes manifestaciones clínicas de pérdida de iones. ¿El ideal? Yo creo que depende. Un adulto se supone que de 2.500 a 3.000 mililitros en 24 horas es correcto. El niño depende de su masa ponderal y corporal. Ok. Se supone que en el paciente hasta los 2 años de edad, de 100 mililitros por kilogramo de peso es correcto y de los 2 años hacia adelante la cantidad va disminuyendo, 80 mililitros por kilo, 60. Pero vamos, algo que yo les digo a mis pacientes y que es muy claro, tú cuando vayas a orinar, ve la coloración de tu orina. Porque es tu marcador más importante. El volumen es muy engañoso. Si tú ves que tu orina está exageradamente amarilla, hayas tomado la cantidad que sea, es insuficiente. Hay que diluir más tu orina. Si tú ves que tu orina está como agua transparente, te estás pasando, no seas compulsivo y ve moderando de manera adecuada. La coloración de la orina te da tu concentración urinaria. Ajá. Y entonces tú vas a una concentración intermedia sin estar hipotónica la orina o sin estar muy concentrada. No, pues muy buen tip, porque a veces eso sucede que en ocasiones uno mismo lo dice, ¿no? Va uno a orinar y dice, hijo, ando bien deshidratado, ¿no? Exacto. Y pero también hay quienes exageran y de repente traen unos botellones y los Así ves ahí. es, Pero así es. dale y dale, que qué barbaridad. Bueno, hablábamos acerca de los síntomas y alertas antes de salir del corte, doctor. A mí me gustaría, si pudiéramos hablar sobre el retraso en el crecimiento, algo que es muy frecuente, que nos preocupa mucho, todos queremos ver a nuestros hijos altotes, grandes, fuertes, pero a veces resulta que no sucede esto. Y bueno, hay otras corrientes que dicen, pues hay que darle hormona de crecimiento, y empiezan las adivinanzas. Aquí en este caso, ¿el retraso en el crecimiento puede ser un síntoma? Sí, definitivamente. El retraso en el crecimiento puede ser un signo clínico, tanto de enfermedad renal, que no tenga que ver con insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, hay una entidad que se llama acidosis tubular renal, la cual no tiene un daño renal, sino es un daño funcional, y sin embargo, por tener acidosis, hace que el calcio salga de los huesos
y el crecimiento longitudinal del hueso no se lleva a cabo. Entonces este niño no tiene insuficiencia renal, sin embargo su crecimiento está retrasado, deteriorado o detenido prácticamente. En el caso de la insuficiencia renal crónica hay varios factores que están involucrados en el crecimiento. Uno de ellos es la misma acidosis que se provoca en el paciente con uropatía obstructiva. Esta uropatía obstructiva es la famosa malformación del aparato urinario. El que tiene como causa de insuficiencia renal el reflujo, la valva uretral, la obstrucción de su aparato urinario, presenta de una manera concomitante acidosis, que es un estado en la sangre en la cual no sale la suficiente cantidad de ácidos orgánicos elaborados y no se amortigua, no se equilibra con el bicarbonato que el riñón está generando. Esta acidosis hace que el crecimiento no se lleve a cabo de manera óptima. Si a eso tú le sumas una hidroxilación, una formación deficiente de la vitamina D activa, la que estábamos comentando al inicio del programa, hace que esta vitamina D activa, que empieza desde la acción de los rayos ultravioleta en la piel, la hidroxilación hepática, la hidroxilación renal, esta forma activa hace que se absorba la cantidad de calcio óptimo en el intestino y se coloque el necesario en el hueso, para que el hueso tenga la calidad de vida. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, en la enfermedad renal hay varios factores que se ven involucrados. Y repercute un daño, repercute en hueso, repercute en la producción de glóbulos rojos. Definitivamente. Y obviamente por las consecuencias, en este caso, del crecimiento. Hay un punto que me interesa mucho también, porque frecuentemente se achaca a cuestiones psicológicas, a que está en una familia disfuncional, a traumas de la niñez, el niño que se orina en la cama o que ya está grande y se sigue orinando y no alcanza a llegar al baño. ¿Qué nos puedes comentar de este punto? ¿Es psicológico o también hay un factor renal? Bueno, los factores pueden ser de ambos o completamente distintos. Es verdad que la enuresis como tal se le ha dado una etiopatogenia enfática al aspecto de conducta, pero también es verdad que se ha soslayado el estudio del niño enurético. Pero para mí lo más importante no tan solo la enuresis a secas, es muy importante el chico que en determinado momento ya controló su esfínter vesical. Ya pasaron semanas o meses que orinaba, avisaba perfectamente bien, no mojaba la ropa y que de repente nuevamente vuelve a tener el proceso. Eso hay que tener mucho cuidado, independientemente de que tenga más de los 6 años, que se supone que es la madurez adecuada de su vejiga para poder tener una continencia correcta. Porque una cosa es tener incontinencia y otra cosa es tener enuresis. La incontinencia es el escape de orina en cualquier momento del día, involuntariamente incluso. Entonces yo creo que este tipo de interrogatorio, de investigación en los chicos, si mojan su ropa, si en un momento dado lo hacen de día, si se les escapa la orina, por ejemplo, un detalle muy interesante en las nenas que tienen infecciones urinarias recurrentes en edad escolar, es que tienen escapes de orina poco perceptibles y no se los comentan a sus padres. Están con sus amigos, están riendo, están viendo un programa televisivo y escapa un poco de orina. El papá siempre dice, no, lo que pasa es que ella no quiere dejar de ver el programa o de jugar y no se levanta al baño. Justifican. Y entonces esto es que haya pequeños escapes de orina y que esto haya una disfunción vesical, que es una patología bien definida, son vejigas con mala acomodación funcional, que dan problemática de infecciones recurrentes en la infancia. Y si ya desde niñas ya están teniendo ese tipo de situaciones, van a crecer y pues se va a agravar toda esta serie de problemas. Sí, o se van a ver más notorias en etapas biológicas como el embarazo o en otro tipo de momentos. Sí, definitivamente. Bien, pues vamos ya prácticamente al corte. Aquí yo quisiera aprovechar este punto que comentas, doctor Ojeda, nada más para recomendarle al pediatra que le tome la presión arterial, fue uno de los puntos. Bien. Aquí la segunda es de que tengan ese diálogo con los niños, no por ser niños, o sea, tienen necesidad de que los escuchen. A veces el pediatra pues es la persona de confianza que una niña, como tú decías, le va a confesar, oiga, me está sucediendo esto. O en algún momento cuando vemos que a veces se les regaña, hombre, lo toman a la ligera y es que está estresado, es que esto, no hay problema que se esté orinando en la cama, algún día lo dejará de hacer. Por favor, tómenlo con la seriedad de vida, porque en este caso pueden ser parte de la solución. Vamos a corte, regresamos ahorita, cómo prevenir y cómo realmente tratar oportunamente un problema de daño renal y cuál es el objetivo, cuál es la meta que debe perseguir un tratamiento. Vamos a corte, no tardamos nada, regresamos, pero rapidísimo.
riñones cumplen una importante función, pero pueden sufrir múltiples dolencias tanto de índole inmunológico como infecciosa, cáncer o cálculos renales. Por ello, es importante tener un control de lo que se come. En todos estos casos, se recomienda seguir una dieta sana y restringir el consumo de algunos alimentos que por sus características pueden perjudicar a estos órganos. Las proteínas son el mayor enemigo si no se toman con moderación. Y en algunos casos el agua se convierte en una fuente de vida para los riñones. Si estás en las primeras etapas de la enfermedad renal, quizás puedas mantener la función de los riñones por muchos años si se hace lo siguiente. Controla la glucosa en la sangre. Controla la tensión arterial. Consume una alimentación con poca proteína. Y mantén una concentración saludable de colesterol en la sangre. Pues estamos de regreso con ustedes. Vitamin Water nos está apoyando y va a estar con nosotros en cada uno de los programas. La verdad está muy rico y bueno, nos está ayudando muchísimo a que no se nos reseque la garganta de tanto estar aquí hablando. Y bueno, los temas de hoy han sido muy interesantes, que hemos estado más que me viene el tema, pero vamos a estar desarrollando cada una de las cuestiones que han estado hablando, que pueden decir ahorita, híjole, no le entendí nada. No se preocupen, va a haber programas donde vamos a estar ahora sí enfocando nada más el desarrollar desde los puntos de vista nutricionales, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista funcional, inclusive de detección, para que tengan toda la información poco a poco. Lo importante es que nos estén sintonizando todos los jueves y se comuniquen con nosotros al 3719-9763. También tenemos nuestro correo electrónico acontecermedico@hotmail.com. Llámenos o manden sus correos electrónicos. De cualquier forma, siempre van a obtener una respuesta, de eso tengan la seguridad. También ya nos pueden ver los programas anteriores en YouTube, nada más búsquenos como Acontecer Médico y van a tener los programas anteriores que ya están ahí a su disposición y pueden revisarlo cuando ustedes tengan tiempo y en cualquier parte del mundo. Bueno, pasamos ahora sí a lo interesante del asunto, del daño renal. En este momento, cuando arrancamos el programa, doctor, yo decía, puede ser que algunos de nuestros familiares y nuestros hijos tengan algún problema de daño renal y sin embargo nadie lo sabe porque el niño no siente nada y es una de las formas o el por qué se le denomina como una enfermedad silenciosa. ¿Por qué no dan síntomas? Es muy interesante esa pregunta y va a ir de la mano con el desarrollo subsecuente del programa en la prevención. Si nosotros nos acordamos de que la unidad funcional básica es la nefrona, este filtro que está parte de ella, que es el glomérulo, y que hay alrededor de 1 millón en cada uno de nuestros riñones, el deterioro de esto es muy progresivo y afortunadamente cada unidad es independiente en su función. De tal manera que para que haya manifestaciones clínicas en estadios muy avanzados de la enfermedad renal, se requiere una destrucción prácticamente de un 60 o 70% de la población de nefronas y de filtros. Es entonces cuando la gente se percata de que el chico tiene cansancio extremo, mal rendimiento escolar, anemia por el déficit de producción de la hormona que comentábamos y por una... Se ven pálidos, Se ven muy pálidos, hipertensión arterial muy severa y deterioros muy importantes porque la capacidad funcional ha llegado a estadios muy avanzados. Creo que eso es importante enfatizarlo porque nosotros de ahí nos tomamos para la parte de la prevención que tú comentas y que para mí yo creo que es lo más importante en este momento, dado que si nosotros no podemos agarrar la enfermedad en un momento oportuno y 9 de cada 10 chicos llegan a requerir la atención de un nefrólogo cuando ya están en una fase muy avanzada, tenemos que ir a buscarlos antes entonces. Y el buscarlos antes implica programas de prevención del daño renal y detección oportuna del mismo. Fíjate que me llamó mucho la atención ahora que estuve informando y documentando lo que era la prevención. Y me llamó la atención porque, bueno, ustedes saben que Internet es una maravilla, ustedes se meten a Google y, bueno, encuentran cantidad de cosas, pero vieran qué difícil es encontrar esquemas de prevención en daño renal. Hay muy poca información, hay muy pocos programas y, bueno, para variar, en Estados Unidos existe una página dedicada tal cual y junto con una fundación a estar todo el tiempo haciendo campañas de prevención y de tamizaje o detección temprana de daño renal. No lo hay aquí en México, doctor, y eso creo que nos está haciendo mucha falta esa cultura. Y otro punto que decías, el pediatra, que suelte al paciente a tiempo, que si ve que ya es necesario, ve hay alguna situación que no está dentro de su especialidad,
pues que lo derive, en este caso, a nefrólogo pediatra, ¿no, doctor? Definitivamente. Ahora, como medida de prevención y de acuerdo a tu experiencia, ya que no hay mucho, ¿cómo podríamos establecer un programa preventivo que todos pudiéramos tenerlo como un ABC en donde digamos, a ver, yo le pongo palomita, mi hijo tiene esto, caray, le da 2, 3 factores, no, tengo que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, más que tips aislados, a mí me gustaría mencionarte que en la institución de salud donde yo trabajé durante prácticamente 30 años, insistimos mucho y creo que quedó la información y es importante hacer uso de ella y comentarla, de un proyecto de prevención a donde había 3 programas y quiero comentarlos y compartirlos con el público y los televidentes. Uno de los programas era el diagnóstico antenatal de la uropatía obstructiva. Si comentamos que las malformaciones del aparato urinario forman la 4ª parte de las causas de la enfermedad renal progresiva, es decir, 1 de cada 4 o 1 de cada 5 niños que llegan a un trasplante, su causa fue una malformación del aparato urinario, entonces es ir a buscar en la mujer gestante, entre la 22 y la 28ª semana de gestación, con un ultrasonido dirigido, que es un estudio prácticamente inofensivo, ir a buscar las malformaciones del aparato urinario. Esto se expresa como un término médico que se llama hidronefrosis antenatal o prenatal, antenatal. Esta hidronefrosis es la dilatación de los sistemas que recolectan la orina en cada riñón. Entonces, al estar obstruido el aparato urinario, estos sistemas, a un intraútero, el producto sabemos que está orinando y que ese es un reciclaje con su líquido amniótico, deglución, orina, etcétera. Este producto, cuando su aparato urinario está obstruido o malformado, dilata sus sistemas colectores renales y lo podemos detectar desde antes de que nazca el producto. ¿Pero a quién le decimos? ¿Le decimos al ginecólogo? Bueno, sí, el ginecólogo ya está muy sensibilizado. De hecho, los ultrasonografistas que ven a mujeres gestantes están sensibilizados de que ya no nada más van a ver la edad del embarazo y si está bien o está mal en cuanto a la posición de la placenta. Ya le van a buscar el corazón que no tenga defectos, los riñones que estén no obstruidos, el sistema nervioso central. Pero vamos, esto ya en población abierta, en estudio masivo, yo creo que el toro por los cuernos debe ser tomado por fundaciones, por instituciones de salud, a donde tengan que estudiar de manera importante a un buen grupo de mujeres gestantes y poder descartar este tipo de problemas, que si 1 de cada 5 no llegan a un proceso de diálisis o trasplante, va a ser una gran ganancia. No, ¿cómo no? Es un freno interesante. Definitivo. Ahora, doctor, ya nació. O sea, ya ahorita muchos pueden decir, híjole, pues yo ya tengo aquí a mi bebé, ¿ya qué hago? Nunca me hicieron ese estudio. Pues, ¿qué hacemos ahora con el bebé? O sea, bueno, aquí ya vienen las manifestaciones que pueden orientarte a la obstrucción, como es el caso de la infección urinaria recurrente. Correcto. Si es un niño o una niña. Antes decían que las mujeres se les daba mayor oportunidad porque tenían, por su anatomía ginecológica, más facilidad para infectarse. Yo recomiendo que niño o niña con una infección urinaria bien documentada y bien diagnosticada, nos obliga a hacer un estudio ultrasonográfico completo del aparato urinario, para tratar de descartar si no se hizo antenatal, postnatal. Entonces esto sería el primer programa, el programa de diagnóstico antenatal. Hay un segundo programa. Ya el paciente no tuvo manifestaciones, está en edad preescolar. Esto en Francia es obligatorio, como aplicarte una vacuna. El niño va a entrar a la escuela y se le pide una muestra de orina. Y entonces, simplemente sin lastimarlo, se agarra una cinta reactiva, que dicho sea de paso, cuando se compran los frascos, 100 cintas valen 400, 500 pesos, es el examen de orina más barato del mundo, un peso, unos 50, se sumerge la cinta reactiva en la orina, trae varios reactivos a sangre, a proteínas, a otras sustancias como nitritos que orientan a infección urinaria, a arasas, en fin, hay varios marcadores que de salir alterados, esas anormalidades urinarias orientan al médico de lo que puede tener un chico. Es una alerta. Si mi hijo tiene proteínas y están altas, inmediatamente debo de canalizarlo con un especialista del riñón. Eso se debería protocolizar en todas las instituciones, ¿no? Tanto públicas como privadas. Yo siento que cuando menos en edad preescolar se puede hacer en las escuelas. Yo no creo que ningún padre de familia le niegue una muestra de orina a nadie. Claro. Si te dicen que te van a vacunar a un hijo y no te dicen de qué, pues te da miedo que le vayan a poner. Yo me acuerdo del run aquel de que me van a esterilizar a mi hijo y no sé qué, de hace unos 3 o
o 4 años. Sí. Pero vamos, decirle que orine un chico y hacerle una cinta reactiva, creo que eso no es un problema. No hay mayor ciencia. Y esto podría detectarse una buena cantidad de población con anormalidades que se canalizarían de manera correcta, no tan oportuno como el diagnóstico antenatal, pero bastante bueno como para poderle dar seguimiento asintomático a un chico. No, pues entonces ese sería excelente. el segundo punto, el segundo programa. Y vamos al corte y ¿cuántos puntos son de este proyecto? El tercero. Tres. Entonces vamos por el tercero. Vamos ahorita a seguir con este tema. Yo creo que es lo más importante, lo medular, cómo prevenir. Y bueno, nos estás dando bastantes ideas, porque de hecho, bueno, yo creo que hay muchos protagonistas que tienen que tomar conciencia de ello. Por ejemplo, vuelvo al punto, el pediatra que además de eso en ocasiones no da una prescripción adecuada, por ejemplo, de antibióticos, de alguna serie de situaciones, de sustancias que dañan al riñón o que no tienen simplemente la precaución de estar haciendo este tipo de estudios tan simples como puede ser el que estás comentando. Bueno, vamos al corte, regresamos ahorita ya para la recta final de nuestro programa. Llámenos 3719-9763, 3719-9763, estamos a sus órdenes. Regresamos. Pues agradeciendo a Vitamin Water que en este programa y los subsecuentes vamos a tenerlos como patrocinadores, nos da mucho gusto y pues realmente recordarles que los contenidos de Vitamin Water son completamente naturales, los colores y sabores son extractos de frutas, o sea no son colorantes artificiales y Vitamin Water está endosado con un porcentaje de fructosa y azúcar de caña, por eso es importante todos que le chequen con los médicos, aquellos que padecen de diabetes, que deben de mantener su azúcar controlada, bueno, pregúntenle al médico para que cheque su etiqueta nutricional y de alguna manera ya vea realmente si es importante. Prácticamente no hay problema del sodio, entonces no hay sobrecarga al riñón. Y algo muy importante que yo les estaba diciendo justamente, el hecho de que viene la temporada de calor, se pueden hidratar, pero al mismo tiempo se están vitaminando. Y eso va a ser muy padre porque se van a sentir súper bien. Hay diferentes fórmulas, estaba viendo ahí unas inclusive para que si amaneces así medio decaidón, pues órale, te des ahí tu empujón, ¿no? ¿Te gustó, doctor? Muy rico, muy rico. Perfecto, pues aquí les vamos a tener, aquí a todos los chavos del staff también nos vamos a ir trayendo sus dotaciones para que no digan que no. Bien, pues la recta final de este programa y la prevención que decíamos. Entonces, la tercera fase de tu proyecto de prevención, doctor. Ya dabas tú un antecedente. Uno se preocupa muy poco por la nefrotoxicidad que producen los medicamentos y algunas otras al riñón, sustancias. digamos, ¿no? Así es, la toxicidad renal. En realidad no se quiere uno ver, no quiero satanizar a la medicina, claro, ni a la industria farmacéutica, porque en realidad las prescripciones llevadas a cabo de manera correcta no tienen mucho problema. Exacto. Es decir, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, tienen su lugar, pero tienen un lugar muy bien indicado, con una prescripción a través de una edad correcta. Si tú te acercas a un frasco de un antiinflamatorio no esteroideo, cualquiera, no quiero mencionar nombres para evitar malas interpretaciones, dice no se administre a niños menores de 1 año de edad. Para empezar. Y sin embargo, tú ves que niños de 8 o 9 meses por una faringitis viral, que va a seguir una historia natural, y que realmente pues da molestias porque es un proceso inflamatorio que se puede manejar de una manera conservadora. Muchas veces ni siquiera es el médico, no es que me quede yo confabular con mis colegas, sino se autoprescribe la familia, se va a buscar a un stand de una farmacia y trae por ahí las gotitas X o Z y se las empieza a administrar al bebé. No, fíjate, por ejemplo, ahorita sale ya el control de antibióticos, Así control es. entre comillas, porque ahora ya las farmacias ya pusieron sus médicos para que den la receta, claro, y compren el antibiótico. Bueno, pues, pero en fin. Pero sin embargo, los antiinflamatorios no esteroideos, o sea que traen un golpe o algo, y es muy frecuente que le dan sus gotitas de antiinflamatorio, y eso sí los pueden comprar perfectamente, o llegan y lo piden al farmacéutico, y en un momento dado están dañando el riñón. Sí, yo creo que esto es importante ver la edad en la cual hay que proporcionarlo, la dosis que hay que dar, claro, el tiempo que hay que administrar. Por ejemplo, cuando alguna administración de un antiinflamatorio no esteroideo es indispensable,
No hay que rebasar las 72 horas, los 5 días límite de tratamiento. Claro. Sabemos que estos medicamentos disminuyen la capacidad de filtración de los riñones. Normalmente es un mecanismo de acción farmacológica. Y si este mecanismo de acción farmacológica tú lo mantienes durante días o semanas prolongado, bueno, inexorablemente vas a crear un problema. Por supuesto. Un modelo para tener el ejemplo es el paciente de la tercera edad. Hay muchos pacientes de tercera edad que tienen problemas de artritis reumatoide, degenerativa o inmunológica, y que se ven obligados por su calidad de vida a tomar durante meses antiinflamatorios. Exacto. Estos pacientes, en el 30, 40, 50% de ellos, desarrollan una enfermedad renal. Fíjate. Y esto es una pena porque, bueno, requieren de un medicamento para tener una calidad de vida adecuada y desgraciadamente es la espada de Damocles. Exacto. Entonces tienen que estar checando constantemente el riñón. Tienen que revisarlo. Una persona adulta, bueno, pues también viene el tabaquismo, la ingesta de alcohol. Muchísimos otros factores concomitantes, la diabetes o lo que tú quieras. Entonces, este tercer punto de los medicamentos, alguna frase que nosotros aprendimos en las instituciones de salud donde yo trabajé, era un nombre que es muy correcto, la prescripción razonada. Claro, eso es está decir, bien. no es no prescribir un medicamento, sino prescribirlo de manera razonada. Sí, sobre todo en los niños, que es de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla, todo de manera que yo creo que esta parte es muy importante, que se concientice uno en cuanto a qué puede ser tóxico para un paciente en edad pediátrica. Finalmente quiero tocar un punto que no tenemos ninguna evidencia, pero que cada día se están anotando más, los puntos geográficos en los cuales vienen algunos pacientes. Y hay algunos investigadores de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad de Guadalajara, de otros centros, que han detectado que algún tipo de minerales que contiene el agua de algunos lugares, que contienen cadmio, que contienen algunas sustancias, pueden dañar el riñón de manera inexorable. No todo mundo, uno luego se pregunta, bueno, pero ¿por qué lo dañan si hay agua de garrafón, no? Agua, bueno, no hay que olvidarnos que una gran cantidad de nuestra población todavía ingiere agua de pozo. Claro. Agua que no es tratada de ninguna manera de ósmosis inversa ni nada de esto. La ingieren como dijéramos bronca, como la leche, ¿no? Exactamente. Y entonces ese es un gran problema de salud que hay que tratar de verlo. Sí, entonces, hay que ver todo de manera integral y de manera global, ¿no? El efecto ambiental y el efecto de... Bien, doctor, bueno, la señora Ortiz felicita al programa y al doctor. Muchísimas gracias. Y ya en la recta final, prácticamente estamos por despedir el programa, doctor. ¿Qué recomendación final en este primer programa de muchos que esperemos que podamos hacer en conjunto darías ya como lo más prioritario que como padres vamos a tomar acción a partir de ya con cada uno de nuestros hijos? Bueno, hay dos puntos que quiero tocar muy rápido. Primero, ver a la insuficiencia renal crónica como un proceso completo. Correcto. Es decir, no verla como alguien la ve como el trasplante, que es la parte final, o como la diálisis, que es la parte intermedia, o como el tratamiento dietético de la insuficiencia renal crónica. No, esto empieza desde el diagnóstico oportuno y la prevención y se abre como un abanico y se va hasta el trasplante. En este proceso tan grande hay una participación bien importante del médico, nefrólogo en este caso, la familia, la sociedad, etcétera, y verlo esto con ojos de echarle montón, de una comunidad sobre un proceso y apuntar a la parte inicial. Correcto. A pesar de que el trasplante es un procedimiento altamente resolutivo, que yo soy un apasionado del trasplante, debo decir que esto resuelve un porcentaje no mínimo. Tan importante del problema, no mínimo, pero no tan importante el problema, que tenemos que irnos a verlos, a voltear la cara a la prevención y al diagnóstico oportuno, y que entre las primeras manifestaciones clínicas le busquemos cuando menos un examen general de orina para ver si hay anormalidades urinarias. Y eso en todas las escuelas se puede hacer perfectamente. Sí, perfectamente bien. Fíjate que ahorita que comenta lo del trasplante, a veces eso uno piensa que va a ser la solución, que todo el mundo va para allá. Yo creo que lo interesante es no dejar que llegue a ese punto y es parte de la prevención.
y si lo costeamos, definitivamente la prevención sale mucho más barata que todo este problema y esta inversión de trasplante, de diálisis, todo lo que has mencionado, ¿no? Definitivamente, Pues, doctor, sí. muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado, de estar aquí integrándote como colaborador para estos programas y pues te quedas invitado para seguir desarrollando todo lo que quedó en el tintero. El gusto es mío y tantas veces sea necesario estamos a sus órdenes. Excelente. Bueno, el Gracias. doctor Simón Ojeda, ustedes han visto sus datos ahí. De todos modos, igual, si tienen alguna duda, llámenos o mándenos un correo y con todo gusto le damos los datos del doctor para que lleven ahí a sus pequeños. Por mi parte, bueno, me despido de ustedes. Me ha dado mucho gusto que estén con nosotros. Gracias a Vitamin Water que nos está apoyando a partir de este programa. Y les recuerdo que mañana a la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, es la repetición de este programa. Y bueno, la próxima semana que no se queden fuera los adultos porque vamos a tratar justamente de cómo prevenir también el daño renal en los adultos. Ahora sí vamos a hablar de personas de la tercera edad, adultos jóvenes. Y bueno, quédense con nosotros hasta el próximo jueves, mañana la repetición. Y mientras tanto, seguimos en contacto y por favor, como siempre, cuiden su salud. Los riñones son órganos vitales que realizan muchas funciones de limpieza y equilibrio químico de la sangre. Están localizados en la parte media de la espalda, debajo de la estructura formada por las costillas. A diario, purifican unos 200 litros de sangre para filtrar unos 2 litros de desechos y excesos de agua. Después de que el cuerpo toma lo que necesita de los alimentos, envía los desechos a la sangre. Si los riñones no retiraran esos desechos, se acumularían en la sangre y serían perjudiciales para el cuerpo. Para que el organismo funcione correctamente, se deben tomar 2,5 litros de agua al día. Acompáñanos esta tarde en Acontecer Médico y aclara tus dudas sobre el funcionamiento y cuidado de los riñones. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Sean bienvenidos a tu programa Acontecer Médico en otro tema más relacionado con tus salud. Completamente naturales, los colores y sabores son extractos de frutas y Vitamin Water está endulzado con un porcentaje de fructosa y azúcar de caña. Eso es muy importante ya que no tiene ni aspartame y de esta manera no hay ningún problema de que sobrecargue el riñón. Y algo importante, la advertencia es que el uso de este producto por personas con enfermedades como diabetes, presión alta o que está condicionado por alguna situación médica, ya que contiene azúcar, pues deben nada más de comentárselo al doctor si pueden ingerir Vitamin Water. Pero bueno, le damos la bienvenida, nos vamos a estar ahora sí ya más refrescados y con la garganta menos seca, aquí con el Vitamin Water, que también aquí ya lo tenemos listo aquí para el doctor Simón Ojeda. Y bueno, vamos a estar aquí con nuestro nuevo patrocinador. Agradecemos que se estén uniendo a esta causa y obviamente una de las situaciones que va a ser necesario es el ingerir líquido. Ya empezamos la temporada de calor y aguas, porque precisamente ahí empieza el sufrimiento renal, ¿no, doctor? Desde luego hay que ser abundante en la ingesta de líquidos para tratar de no forzar nuestras funciones renales. Definitivamente. Bueno, y vamos empezando. A veces nomás oímos, sí, el riñón, bueno, ¿qué función o para qué sirven los riñones? Bueno, independientemente de que en la cápsula informativa inicial se da una información coloquial bastante completa, bastante accesible, el riñón no es un órgano realmente con capacidad excretora. El punto que es muy llamativo para todos es que, bueno, elimina, limpia, depura, aclara a la sangre de todas aquellas sustancias que son producto del metabolismo de los alimentos y que tienen que ser excretadas por una ruta adecuada. Poseemos en cada uno de nuestros riñones un poco más de 1 millón de pequeños filtros llamados glomérulos, y estos pequeños filtros
están de manera permanente llevando a cabo mediante mecanismo de sedazo, ¿verdad? una clarificación, como si fuera un alambique de destilar algún alcohol o alguna otra sustancia. Digamos, se va filtrando. Se va filtrando, se va obteniendo las sustancias que son útiles al organismo y las sustancias que por el momento no se ocupen o que se consideren desecho orgánico para el cuerpo, se eliminan a través de esta ruta renal. Digamos que son como una malla que va, digamos, a dejar que se quede lo que se necesita en el cuerpo y lo que no se vaya directamente junto con el agua a excretarse. Definitivamente. A través de la orina. Desde luego no es un órgano tan burdo que sirva solamente para tratar de excretar, sino tiene otras funciones mucho más especializadas. Salud. Esta tarde vamos a tocar un tema muy importante y muy relevante que a todos nos atañe, y no va a ser este programa nada más, sino que vamos a hacer una serie de programas relacionados con este tema. Y justamente se trata de una situación que se está viviendo latente, emergente definitivamente en la salud de nuestro pueblo, de nuestra población mexicana, ya que en los últimos 10 años los casos de daño progresivo en los riñones o insuficiencia renal crónica, también llamada así médicamente, se ha incrementado de una forma alarmante en la República Mexicana. Pero lo más preocupante es que los casos en los niños van en aumento. Hay algo muy importante, datos recientes, de hecho, señalan que el número de niños con falla renal en los últimos años se ha triplicado prácticamente. O sea, quiere decir que no se está haciendo nada, las campañas o las no campañas que existen por parte de la Secretaría de Salud no están funcionando y definitivamente algo tenemos que hacer. Acontecer Médico esta tarde vamos a tocar justamente este tema, ya que el deterioro progresivo de los riñones pues igual se puede presentar sin ninguna advertencia. Muchos de nosotros podemos tener un daño ya renal incipiente y sin embargo no lo sabemos. De hecho, también por eso se le denomina que es la enfermedad silenciosa. Y obviamente para tocar un tema tan importante y con tal relevancia, no podríamos menos que traer a uno de los mejores especialistas en riñón en niños, que es precisamente el doctor Simón Ojeda, con quien vamos a estar esta tarde y desarrollando ese tema que es diagnóstico oportuno del daño renal en los pequeños. Bienvenido, doctor, pues por fin se nos hizo estar, caray, en este programa, Ricardo. Tanto que lo platicamos, tanto que lo soñamos y mira, una realidad. Muy amable, Ricardo, gracias por tu invitación y bueno, esperamos que la información que podemos compartir sea de utilidad para la comunidad, para la sociedad y particularmente para la población pediátrica. Estoy seguro que sí, porque definitivamente hay una gran situación que hay que advertir definitivamente que es alarmante, que estamos viviendo, lo que se está, digamos, llevando o invirtiendo la mayor parte del presupuesto federal, estatal. Obviamente es una situación realmente que puede colapsar el sistema de salud si no se toman ya acciones como las que estamos nosotros buscando tomar en unión o en compañía de lo que son las diferentes sociedades médicas, la iniciativa privada, a quien convocamos a que se unan a este esfuerzo que vamos a hacer para la prevención y tratamiento oportuno del daño renal. También, bueno, quiero agradecer a Vitamin Water, que es nuestro patrocinador a partir de hoy. Le damos la bienvenida. Y bueno, viene la temporada de calor, definitivamente que si ustedes requieren de hidratarse, pues qué mejor que estar tomando Vitamin Water. Los contenidos de Vitamin Water son